ante un caso clínico con el diagnóstico de sospecha de obstrucción intestinal, ¿cuál es la evaluación complementaria a la que hay que recurrir para confirmar el diagnóstico? Luego del examen clínico, la historia clínica, perdón, y el examen físico que hagamos al paciente, lo primero que tenemos que hacer es precisamente definir la obstrucción. ¿Qué nos va a definir? Una radiografía de abdomen simple de pie, siempre de pie, porque de pie nos va a permitir ver los signos de obstrucción. Si es de asa delgada, los famosos niveles hidroaéreos, la famosa pila de monedas. Y si es de asa gruesa, nos va a permitir ver la dilatación marcada de todo el marco cólico, ¿no es cierto? Y si es por ejemplo, patognomónicos del vólvulo, por ejemplo, que tiene imágenes radiológicas patognomónicas, ¿no es cierto? Tomografía de abdomen en decúbito lateral y supino. Bueno, cuando yo llego a la emergencia y veo a un paciente que tiene una tomografía ante la sospecha de una obstrucción es porque he visto que probablemente mis colegas no han descartado que sea una brida, que sea una adherencia, que sea una hernia y estamos buscando una causa tumoral, ¿no es cierto? Por eso. No sé si les conté hace 2 semanas, igual paciente que viene a la emergencia, un abdomen agudo quirúrgico con distensión abdominal, ¿no es cierto? Radiografía con hilio, tomografía mostraba el hilo y las asas totalmente dilatadas, pero no tenía defectos de pared, no tenía antecedente quirúrgico y era joven. Justo lo tengo ahí en el servicio, tiene 36, 37 años, distendido. Entra a la emergencia por obstrucción intestinal y de paso histérico. ¿Eh? Una apendicitis. Recuerden, la peritonitis, la irritación peritoneal puede generar también ilio, ¿no es cierto? Entonces este paciente estaba cursando con una peritonitis por apendicitis que le generó un ilio. Nuestro enfoque fue diferente, ¿no es cierto? Porque nosotros lo enfocamos con una obstrucción intestinal. Este paciente vino 7 días después, estuvo en la clínica. Y precisamente en la clínica no lo operaban porque estaban buscando la causa de la obstrucción. Y se les complicó más porque el paciente empezó a recibir ictericia. ¿Ya? Entonces dijeron, no, al hospital. Llegó al hospital así. Primer enfoque que le dimos fue distensión. Ya no tenía mucho dolor, pero sí estaba distendido. Obstrucción intestinal, placa con niveles hidroaéreos, ¿no? Como estaba ictérico, le pidieron una colangioresonancia. La colangioresonancia mostraba una vía biliar bien delgadita y bien bonita, con una vesícula sin cálculos. ¿Ya? Entonces yo llegué a la guardia, pues ya me lo encontré, comidito ya al paciente, pues no así, bien estudiado ya, bueno, este era para subir a sala. Y era una apendicitis, no sé, con peritonitis, retrocecal, que había dado lo que se llama la famosa piliflebitis, ¿no es cierto? Émbolos sépticos por vía portal hacia el hígado, que generó microabscesos hepáticos y eso justificó la ictericia que tuvo el paciente, ¿no? Y el hilio era pues por la peritonitis que tenía, ¿no? Entonces, hay que el examen físico y la historia clínica tiene que ser detallada. Ya nos altera a nosotros porque, como este paciente estuvo en una clínica y estuvo siendo manejado con analgésicos, antifosfólicos, entonces todo eso varía, pues, el estudio, ¿no? Ahorita ya está ya sin ictericia, se le infectó la herida, hizo un absceso residual, pero ya está de salida, ¿no? Todo eso lo que generó precisamente esta piliflebitis que tuvo, ¿no? Y se la llevó barata porque en la tomografía de control no esos microabscesos se controlaron con antibióticos porque generalmente una causa de absceso piógeno hepático es esta, la piliflebitis. Por diseminación hematógena, nosotros llegan y hacen abscesos hepáticos, piógenos. Recuerden que en el hígado dos abscesos, piógenos y parasitarios. Parasitarios ameba, piógenos a distancia, por contigüidad, por ascensión, por contigüidad, por ejemplo, una colistitis aguda, absceso piógeno, ¿ya? Por vía ascendente, una colangitis puede generar absceso piógeno, ¿no es cierto? Y por diseminación hematógena, que es la más frecuente, a través de una apendicitis, una piliflebitis, a través de una enfermedad diverticular que también puede generar abscesos piógenos hepáticos, ¿ya? Esos dos casos. Ecografía abdominal en bipedestación o decúbito supino no nos va a servir, pues, para nada, ¿no es cierto? La ecografía no nos sirve. La ecografía en emergencia nos sirve para detectar líquido nada más. No nos sirve para saber si hay una apendicitis, si hay cualquier otro líquido en cavidad. Y obviamente la patología ginecológica sí se beneficia bastante de la ecografía, ¿no? Resonancia magnética de abdomen, el decúbito lateral del supino, no, pues no, la resonancia magnética no servía para nada. Radiografía simple de abdomen en bipedestación, gamografía abdominal, no. La radiografía es la que nos va a ayudar. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la radiografía? Precisamente esto, ¿no es cierto? Los famosos niveles hidroaéreos,
¿no es cierto? Que se debe a la dilatación y al tercer espacio que se está formando, ¿no? Y la famosa pila de monedas, ¿ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos un asa delgada de un asa gruesa en la obstrucción intestinal? ¿No? Recuerden que las válvulas conniventes en el asa delgada, ¿no es cierto?, van a ir de pared hacia la otra pared, ¿no es cierto?, como acá ven, de una pared hacia la otra pared, de una pared hacia la otra pared, de una pared hacia la otra pared. Esto va a caracterizar a la famosa pila de monedas, obstrucción intestinal delgada, ¿ya? En cambio, un asa gruesa, como acá ustedes ven, ¿no?, las austras, precisamente la presencia de estas austras evitan, ¿no es cierto?, que las líneas lleguen hacia el otro borde. Entonces en el intestino grueso van a tener un austra que está llegando hasta la línea media, hasta la parte media, perdón. Luego no se continúa, esta también está llegando hasta cierta parte y no continúa. Lo mismo acá, ¿no? Entonces estas líneas no son completas en el intestino grueso, sí en el intestino delgado. Es lo que forma las famosas pilas de monedas, ¿no? Y los famosos niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces en la radiografía simple de abdomen, idealmente tiene que ser de pie. Ahora, salvo que el paciente, por ejemplo los ancianitos que están en postrados crónicos no puedan ponerse, es muy difícil diferenciar si es que hay un nivel hidroaéreo o no, ¿no? Dilatación de asas y niveles hidroaéreos, ¿no? Ausencia de gas en el colon, ¿no? Sobre todo cuando la obstrucción es baja, ¿no? No vamos a tener aire que progrese hacia el colon. Ausencia de gas en el colon, intestino delgado, peldaños, pila de monedas, es lo que va a caracterizar a la obstrucción intestinal delgada, ¿no? La famosa pila de monedas. ¿Y por qué se forman estas pilas? Precisamente porque las válvulas conniventes son las que llegan pues, de un lado a otro, ¿no? En el intestino grueso las austras, ¿no es cierto? Y acá las austras no van a llegar al otro borde, se quedan en la línea medio, son parciales, ¿no? Esa es la diferencia. Aerobilia, ¿no es cierto? O neumobilia, cuando tengamos un hilo biliar, precisamente por la fístula que se ha generado del duodeno hacia la vesícula, el aire intestinal va a pasar hacia la vesícula, hepático, y luego hacia los conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Signo del grano de café en el famoso vólvulo, ¿no? Vólvulo de sigmoides, ¿no? Que es bien estudiado acá en el Perú. Y no solamente este signo, esos son patognomónicos de vólvulo. Grano de café, la silueta mediastinal, la flor de lis, ¿no? Tienen la cabeza de cobra, ¿no? El reloj de arena, tienen muchas imágenes radiológicas que pueden ser compatibles con un vólvulo en los pacientes, ¿no? Ahí está el famoso grano de café, los que hemos visto granos de café, los que hemos cultivado café, sabemos. Mi abuelo era cafetalero en el Cusco, en el Valle de Quillabamba del Cusco. Y en mis vacaciones en el colegio me iba, bonito. Entonces es el famoso grano de café, ¿no es cierto? La causa más frecuente de abdomen agudo por oclusión mecánica de intestino delgado es una de las siguientes, ¿no es cierto? Oclusión mecánica, entonces pensamos, intestino delgado, oclusión extrínseca, una brida, una adherencia, una hernia, ¿no es cierto? Intrínseca, un cuerpo extraño, una tumoración que genera invaginación, ¿no? O de la pared, una tumoración propia de la pared, un leiomioma, ¿no? Entonces, oclusión mecánica, plastrón apendicular. El plastrón apendicular genera una obstrucción, ¿no es cierto? Puede generar un cuadro obstructivo, ya sea por la misma conformación del plastrón, porque extrínsecamente este plastrón puede afectar hacia un asa ileal y generar una obstrucción, ¿no? Pero no es muy frecuente, ¿eh? Por suerte no es muy frecuente. Pero sí muchas veces conformando parte del plastrón apendicular encontramos asas delgadas ahí involucradas, ¿no? Una hernia inguinal incarcerada, ¿no? ¿Está bien? Las hernias inguinales incarceradas pueden generar un cuadro obstructivo, sí, pero no son las más frecuentes, ¿no es cierto? Incarcerada significa que está atrapada, ¿no? Y generalmente las incarceradas son crónicas, ¿no? Las estranguladas son las que nos debe preocupar. Por ejemplo, ¿cómo determinamos? Un paciente viene con una hernia crural o una hernia inguinal que dice que hace 8 o 6 horas se le ha protruido y ya no regresa.
Entonces nosotros debemos de preguntar cuánto tiempo lo tiene así. Si ya la hernia tiene cambios tróficos en la piel, tróficos, ¿no es cierto? Puede significar la cronicidad. Entonces una encarcelada que muy pocas veces se va a complicar. Inguinales estamos hablando, ¿no? Pero si el paciente dice, hace 6 horas yo no tenía esto, entraba y salía, o sea, era reductible, ¿no es cierto? Pero de un momento a otro salió, se encarceló, ¿no? De manera aguda y está generando dolor, entonces ya estamos hablando de encarcelación aguda y esto puede ir a estrangulación, que es la otra clasificación de las hernias, ¿no? Si se estrangula y hay sufrimiento intestinal por isquemia, ¿no? Entonces la hernia inguinal encarcelada sí puede ser causa de obstrucción, pero no es la más frecuente, ¿no? Hernia crural, hemos dicho, las hernias crurales son las que más se estrangulan y más causa obstrucción intestinal generan, ¿no? Crurales o femorales, ¿no? Ya sea encarcelada o ya sea estrangulada, cualquiera de las dos. Adherencias o bridas de intestino delgado, consecuencia de laparotomías previas, sí, ¿no? Las adherencias, las adherencias y las bridas se diferencian solamente en el tiempo. Primero se van a generar adherencias y estas adherencias van a formar después bridas, ¿no? Es el tiempo el que va a determinar la diferencia. Pero tienen la misma patología, la fisiopatología es la misma, ¿no? La estimulación del colágeno, fibrina, que va a generar las adherencias entre asa y asa, ¿no? Asa hacia la pared, hacia el ciego, hacia la vejiga, hacia el útero, hacia el hígado, a todos lados se pegan las asas. Esto es catastrófico ingresar a tener este tipo de cirugías. Ahora, si nosotros hemos tenido varios pacientes que han entrado a laparotomías por, pónganse 5 o 6 veces a la laparotomía por bridas de adherencias, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos de manera radical para evitar que este paciente vuelva a obstruirse porque ya tiene el antecedente, se le plantea la famosa cirugía de Noble o Child Noble, ¿no es cierto? Que consiste en una aplicatura, ¿no? En sentido progresivo del asa intestinal. O sea, hacemos un escalonado de las asas, fijando unas con otras, ¿no? Haciendo una aplicatura continua de las asas, de tal manera que la dejemos en una sola posición y de esa posición ya no se mueva más. Con esto evitamos que vuelva a hacer adherencias, que vuelva a hacer bridas y que se obstruya el paciente nuevamente. Es una cirugía muy radical y es la definitiva, porque si el paciente tras el child se obstruye, ya no tiene buen pronóstico el paciente. Child Noble se llama la cirugía. Una sola vez he visto en el hospital hacer ese, cuando era residente, el Child Noble. No es muy frecuente tampoco. Adherencias o bridas, la primera causa de obstrucción. Recuerden que también pueden existir bridas congénitas, ¿ya? No necesariamente el paciente tiene que tener un antecedente, que es lo más frecuente, sí es cierto, pero también podemos encontrar bridas congénitas, ¿no es cierto?, que se hayan formado por diferente naturaleza y que generen un cuadro obstructivo de un momento a otro del paciente, ¿no? Entonces, podemos encontrar bridas internas, así como hay hernias internas también. Neoplasia de colon derecho. Las neoplasias de colon derecho generalmente no cursan con obstrucción, cursan con anemia, son anemizantes, ¿no es cierto? Sangrado oculto, anemizantes. Es por eso que se diagnostican estos pacientes. En un estudio de un síndrome anémico tenemos que buscar estómago y colon, si es que no tiene ninguna patología hematológica, ¿no? Es lo más frecuente. Entonces, recuerden, la causa más frecuente, adherencias, bridas y adherencias. La segunda, hernias, ¿no? Si es que el paciente no tendría antecedentes quirúrgicos, tendríamos que buscar las hernias, sobre todo la crural. ¿Cuándo se va a presentar una hernia interna, por ejemplo? Una hernia interna cuando nosotros hacemos las famosas cirugías, la Billroth, por ejemplo, la Billroth 2, en la cual tenemos que ascender un asa. Si no cerramos la brecha que hemos abierto para poder ascender ese asa, otro asa puede meterse tras esa brecha, ¿no? Y generar una obstrucción proximal
que genere un cuadro obstructivo, ¿no? Anatómicamente existe una comunicación a nivel del subhepático que se llama el hiato de Wieslow. Este hiato de Wieslow también puede ser asiento de hernias, ¿no? Puede meterse, no es muy frecuente, pero preguntan, ¿no? Un orificio natural interno es el hiato de Wieslow, donde pueden generarse hernias internas también, ¿no? Bueno, la isquemia mesentérica va a generar síntomas obstructivos también, pero lo que va a caracterizar este cuadro va a ser el dolor. Recuerden que la isquemia mesentérica puede ser aguda y puede ser crónica. La isquemia mesentérica aguda está más relacionada, ¿no?, con la presencia de émbolos arteriales a distancia, ¿no? Y generalmente estos pacientes que vienen con isquemia mesentérica tienen asociado un factor de riesgo coronario importante, que es la fibrilación auricular. Paciente con fibrilación auricular que curse con distensión abdominal, dolor, fijo este paciente es isquemizado, una isquemia mesentérica, ¿no? Y la segunda, que es la crónica, ¿no?, que tiene que ver mucho con cuadros de insuficiencia vascular en esa zona, ya sea por aporte insuficiente, como los pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que estén en shock, sometidos a vasopresores, ¿no?, o pacientes que estén cursando con cuadros de ateromatosis en las mesentéricas que disminuye el riesgo o de irrigación en esas zonas, ¿no?, que van a generar también sufrimiento intestinal por isquemia, ¿no? Entonces, la mayoría de las crónicas van a generar síntomas tardíos y las agudas, ¿no?, sí van a generar síntomas desproporcionales al grado de defensa abdominal que va a tener el paciente, ¿no? Y estos pacientes generalmente van a cursar con lo que se llama, así como la intususcepción genera una deposición roja denominada jarabe de Grosella, los otros pacientes también cursan con hemorragia estiva alta, o sea, cursan con hematoquesia, ¿no? Esa es la característica. Hematoquesia, distensión abdominal, antecedentes, generalmente son ancianitos, ¿no? 70, 74 años, fibrilador, fijo, se ha hecho su isquemia mesentérica, ¿no? Entonces la causa más frecuente es una embolia arterial, como les decía. La forma aguda, dolor abdominal agudo asociado a fibrilación auricular en estos pacientes. Trombosis arterial, arteriosclerosis severa, va a generar síndromes crónicos, ¿no? Lo mismo que cuando se genera una trombosis venosa, cuando existe gasto cardíaco bajo, insuficiencia cardíaca congestiva asociada a esta patología, ¿no? El diagnóstico definitivamente lo vamos a hacer por una arteriografía, es el único diagnóstico que nos va a determinar el origen de la zona lesionada, y generalmente es el tronco de la mesentérica superior, es la cólica media la que va a generar el 70% de las obstrucciones y el cuadro clínico, ¿no? Es la cólica media la que se obstruye. Y obviamente esta arteriografía tenemos que tener una visualización de tanto del tronco celíaco como de la mesentérica superior, ¿no? La radiografía normal, o va a haber un engrosamiento, un asa dilatada con paredes engrosadas, aire en el sistema venoso portal, ¿no? El tratamiento, la embolectomía, muchas veces nosotros no disponemos de ese tratamiento. O sea, lamentablemente, encontrar una isquemia mesentérica, un infarto mesentérico, ya es ponerle la sentencia al paciente. Sobre todo la extensión que vaya a tener ¿no? Si tenemos más del 80% de intestino delgado afectado, es open close y se habla con los pacientes y se espera que el paciente se defina, ¿no? Porque no se puede hacer nada, no podemos hacer una resección de más del 80%, 50% del asa intestinal. ¿Por qué? Porque es incompatible con la vida. Dejamos un paciente con un síndrome de intestino corto o lo dejamos sin asa delgada y eso es incompatible con la vida, ¿no? Tenemos más complicaciones con el paciente. Si en caso se detectara con precocidad, lo que tratamos de hacer es buscar la cólica media o la mesentérica superior, tratar de hacer efectos salvatorios, ¿no? Endarterectomías o embolectomías, pero eso no, el libro dice que podemos hacer eso, pero no
Yo no he visto. O sea, la mayoría de las isquemias mesentéricas que hemos operado ha sido un open close, salvo aquellas que han sido segmentarias y parcelares, las cuales sí, con anticoagulación, heparina, sí puede resolverse el cuadro, pero muchas veces no resuelve, ¿no? En este caso sí podemos hacer un second look, ¿no? Le dejamos una bolsita de Bogotá cuando es segmentario y a los 48 horas estamos entrando a ver qué pasó con el resto de asas. A veces recupera o a veces no, ¿no? Entonces se habla pero del paciente. Ahora, esto es impredecible, pues yo recuerdo que cuando igual era residente, entramos a operar un paciente que tenía todo, o sea, el 100% del asa delgada isquémica, ¿no? Lo catalogamos como una isquemia mesentérica, cerramos y hablamos con el paciente, con el familiar, ¿no? Le explicamos que el desenlace era, el pronóstico era malo. Malo, el problema es que es malo, pero no es malo en las 24 horas que viene, sino es malo en las 72 o hasta la semana que viene, porque eso es lo que demoran los pacientes en definirse, ¿no? Pero este paciente nunca se definió, pues, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que pasó, ¿no? A las 48 horas seguía, respondía a la terapéutica que nosotros le dábamos, a la semana seguía despierto, mejoró, ¿no? Lo relaparotomizaron y bueno, encontraron las asas, sí con cierto grado de sufrimiento, pero no con la isquemia que nosotros le habíamos visto, ¿no? El paciente se le dio tratamiento con heparina, no sé si llegaron a hacerle una embolectomía, pero el paciente sobrevivió, ¿no? Salió. Es un doctor que del 6 primero, el doctor Shibao, tú lo debes conocer, ¿no? Él operó. Él también le dio su infarto, pues, ¿no? Y después los familiares obviamente es un dios pues para ellos, ¿no? Porque nosotros generalmente cuando pasa eso, la mayoría de las veces hacemos pasar al paciente, al familiar, para que observe y para que vea, porque muchos ustedes saben que la medicina tiene que ser basada en evidencias, ¿no? Y el informe al paciente también lo más basado en evidencia que sea posible. Porque ahora, como les decía antes, nosotros somos responsables de las enfermedades que tiene el paciente y las complicaciones son culpa nuestra, ¿no? Entonces hacemos pasar al paciente, al familiar, perdón, ve y bueno, se da cuenta pues la naturaleza de la complicación. Ese paciente sobrevivió. No sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que pasó, pero vivió. Pero lo más del 100% de los pacientes no tienen buen pronóstico, ¿no? Entonces esta es la famosa aerobilia o neumobilia, ¿no es cierto? Que se va a generar porque precisamente lo que va a suceder con la isquemia va a generar una dilatación, ¿no es cierto? Van a abrirse los poros, ¿no? Va a haber neumaturia, perdón, eh, neumo, ¿cuál es la denominación? Va a existir aire en la pared intestinal, ¿no? Y neumatosis intestinal, esa es la definición. Esta neumatosis va a progresar por vía portal, ¿no? Y por vía portal van a llegar hacia los vasos portales intrahepáticos, ¿no? Por la neumatosis intestinal. ¿Qué es característico de qué? De la NEC, ¿no es cierto? Enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, esta es una isquemia intestinal, miren las asas todas violáceas, ¿no? Dilatadas, ¿no? Acá van a haber un compromiso mayor, ¿ve? Entonces acá no podemos plantearle la resección, pues, porque no va a ser compatible con la vida. Mucho más, que recuerden que habíamos dicho que la cólica media es la que se obstruye con mayor frecuencia, y la cólica media es la que da irrigación duodeno proximal y ayuno, ¿no es cierto? Y ilion terminal, ¿no? Incluso el territorio de la cólica, recuerden que abarca hasta el colon, hasta el ángulo hepático del colon. Toda esa zona se puede necrosar, ¿no? Entonces, esto es incompatible con la vida, pues, no es viable. La laparotomía en blanco, perdón, la laparotomía un open close y esperamos que el paciente se resuelva. El problema de estos pacientes, como les digo, no se resuelven en 24 horas, o sea, demoran en definirse, ¿no? Entonces, acá están planeando hacer una arterectomía. Esta es la zona de la cólica media obstruida, ¿no? Acá vamos a ver un poquito mejor. Entonces, como les decía, ¿no? Esta es la zona que más frecuentemente de todas las arterias, la mesentérica superior, a nivel intestinal es la que se trombosa con mayor frecuencia. Y de todas ellas es la cólica media, ¿no? La que genera la obstrucción en la mayoría de las veces, ¿no?
luego le siguen las ileocólicas. Pero esta es la que viene en las preguntas, ¿no? La isquemia mesentérica es más frecuente en la mesentérica superior y si son más específicos en la cólica media. Señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. No. Si estamos hablando de isquemia aguda, estamos hablando de un émbolo arterial, ¿no es cierto? Todo lo que significa émbolo arterial es agudo, ¿ya? Y obviamente este paciente tiene que ir asociado a una patología, sobre todo cardíaca. La fibrilación auricular es la que acompaña a todos estos casos de embolia arterial, ya sea mesentérica, ya sea pulmonar, ¿ya? Entonces el bajo gasto cardíaco sí nos va a dar un tipo de isquemia mesentérica, pero crónica, ¿no es cierto? Progresiva. Es el famoso dolor de hambre, ¿no es cierto? Pacientes ingieren comida y empiezan con dolor abdominal. La trombosis arterial y la trombosis venosa, ¿no es cierto?, que generalmente van a caer en placas ateromatosas, pueden generar también una obstrucción progresiva, crónica. Y la tromboanginitis obliterante que no entra dentro de este grupo, ¿no? Entonces, la embolia arterial es la que nos va a generar con más frecuencia este tipo de casos. Por eso es que son ya cuadros severos, ¿no? Cuadros severos de obstrucción, de isquemia, perdón. Entonces recuerden, ¿qué eventos generan dolor intestinal? Isquemia, el espasmo y la distensión. Esos tres elementos nada más van a generar dolor intestinal. El diagnóstico de certeza de embolia mesentérica se hace por... Si tenemos un émbolo, lo que tenemos que hacer es una arteriografía, ¿no es cierto? Ecodoppler, color aorto mesentérico, no. Radiografía de abdomen en bipedestación y gasometría arterial, no nos va a servir. Arteriografía en dos proyecciones. La simple arteriografía ya nos va a poder determinar la presencia o no de una obstrucción, ¿no? Y el flujo insuficiente hacia una determinada área del intestino, ¿no? La endoscopía está contraindicada en estos pacientes porque puede generar, se supone que son pacientes que están distendidos, ¿cierto? No vamos a hacerle endoscopía o colonoscopía a un paciente que está cursando con una distensión, una obstrucción intestinal. El ecodoppler, radiografía simple de abdomen, ¿no? Entonces la arteriografía es la que nos va a dar el diagnóstico en estos pacientes. Respecto a los tumores del intestino delgado, señale la respuesta correcta. Recuerde, los tumores del intestino delgado no son muy comunes, no son muy frecuentes, ¿ya? De ellos, los más frecuentes inclusive son los tumores malignos o los benignos. Los malignos son los más frecuentes en relación a los benignos, ¿ya? Recuerden, la localización por ende, si hablamos de tumores malignos, ¿no es cierto?, los vamos a tener en el duodeno, ¿no es cierto?, porque están asociados a los famosos periampulares, que nos causan obstrucción en la vía biliar. Ahí tenemos el ampuloma, ¿no es cierto?, o los tumores de duodeno que causen obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entonces son más frecuentes los malignos y los que se localizan en el duodeno, ¿ya? La estirpe, recuerden que siempre es adeno sea, ¿no es cierto?, un adenocarcinoma. Todo a nivel del tracto intestinal es adenocarcinoma, ¿ya? A lo largo del intestino delgado, los tumores benignos más frecuentes son los leiomiomas, ¿no?, y los tumores Guis en segundo. Pues, podemos encontrar linfomas, también podemos encontrar linfomas en el intestino delgado. El diagnóstico no es fácil, ¿no?, y generalmente el diagnóstico lo van a dar en etapas tardías, cuando ya generen complicaciones. ¿Por qué? Porque el tracto intestinal, el intestino delgado sobre todo, no es fácil de evaluar, ¿no es cierto? No podemos hacer una enteroscopía fácilmente, ¿no? Entonces, el abordaje o la accesibilidad a esta zona hace que sea limitada el acceso para el diagnóstico, ¿no? Entonces ya generalmente van a dar síntomas cuando ya tengamos una lesión avanzada, ¿no?, ya sea hemorragia o ya sea un cuadro obstructivo o ya sea una intususcepción que nos vaya a generar la sospecha de diagnóstico, ¿no? Sin embargo, antes no lo da, ¿no? Entonces, ¿los tumores benignos más frecuentes se asientan en el duodeno? No, ¿no es cierto? Habíamos visto que los tumores malignos son los que asientan más frecuentemente en el duodeno y dentro de ellos es el adenocarcinoma. Recuerden, ahí tenemos al ampuloma, ¿no es cierto?, o a los tumores de duodeno que generan síndromes obstructivos, ¿no?
precisamente para los ampulomas, específicamente para los ampulomas, se ha ideado la famosa cirugía de Whipple, ¿no es cierto? La duodenopancreatectomía no es una cirugía que haya sido diseñada para los tumores de cabeza de páncreas, sino ha sido una cirugía ideada para los ampulomas, ¿no? Que se haya extendido hacia ese tipo de cirugía, sí, se hace, ¿no? Los tumores benignos más frecuentes de estirpe epitelial son los leiomiomas. Epitelial, adenomas, ¿no es cierto? Adenomas y pólipos, porque son de mucosa. Los leiomiomas no son de estirpe epitelial, son de estirpe mesenquimatosa, ¿no es cierto? Lo mismo que los tumores Guis. Los tumores malignos debutan fundamentalmente con hemorragia y obstrucción. Generalmente cuando estamos en etapas tardías y este tumor va a sangrar o va a generar una obstrucción, ¿no? Entonces ese sí es un acápite correcto, ¿no? En un alto porcentaje de casos los tumores malignos se detectan en etapas tempranas, por lo que tienen buen pronóstico. Lamentablemente, porque estos tumores pueden asentar en cualquier zona del intestino delgado y la poca accesibilidad que nosotros tenemos a este tracto, entonces no se diagnostican en etapas tempranas, sino ya tardías, cuando generan síntomas. Por ejemplo, un ampuloma, ¿no es cierto?, va a generar sintomatología cuando sangre o cuando genere ictericia, por la obstrucción que va a generar, ¿no? El diagnóstico de los tumores malignos se hace en forma eficaz y en todos los casos por radiología varietada. No, ¿no? Lo que ahora están haciendo se llaman las famosas cápsulas endoscópicas o las enteroscopías, ¿no? Precisamente para buscar lesiones sangrantes o lesiones tumorales. Y aún así, la enteroscopía, o sea, a veces resulta ser insuficiente para poder diagnosticar a lo largo de los 5 o 6 metros que tiene todo el tracto intestinal delgado, para poder determinar algún sitio sangrante o una angiodisplasia o una tumoración. Entonces la radiografía varietada no nos sirve, pues, ¿no? Porque no nos pinta en un solo paso todo el asa delgada, entonces no nos dibuja. Entonces el acápite más correcto acá sería que los tumores malignos debutan fundamentalmente con hemorragia de obstrucción, o sea, en etapas tardías, digamos, ¿no? Y recuerden que los más frecuentes se localizan en el duodeno y son malignos.